Muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar. Sabéis que Andrés y yo solemos hacer el 20 minutos de IA, pero esta vez necesitamos un poco más de tiempo para que estos modelos piensen, ¿no? Y no podemos hacer esas versiones de webinar tan rápidas como nos gustaría. Eh, entonces hoy vamos a hablar bueno, el webinar lo planteamos la semana pasada para ver si merecía la pena pagar 200 euros al mes por tener acceso al modelo O1 Pro de OpenAI. Obviamente han pasado muchas cosas esta semana, sobre todo si habéis estado atentos a las noticias de inteligencia artificial, sabréis que hay un modelo chino que se llama DeepSeek R1 que está, digamos, tambaleando un poco todos los cimientos de estas empresas americanas, ¿no? Que ofrecen estos modelos de pago. Entonces también vamos a ver R1 y vamos a ver las implicaciones que puede tener R1. ¿Por qué hemos hecho este webinar? Bueno, hemos hecho este webinar porque mucha gente utiliza ChatGPT, la versión gratuita, y no sabe todos los modelos que son más potentes y las posibilidades que ofrecen, ¿no? Entonces, normalmente las personas tienen una idea que no es 100% realista de el potencial de los modelos de lenguaje porque no quiere pagar una suscripción, ¿no? Entonces, hoy vamos a intentar desentrañar qué te ofrece el pago de esa suscripción, qué mejoras puedes tener y ver si merece la pena según el caso de uso que cada uno tenga. Entonces, vamos a explicar primero pues las distintas opciones que hay de OpenAI, de ChatGPT. Está la versión gratis que todo el mundo habrá utilizado y que te da bueno, acceso a GPT-4o. GPT-4o es pues, la última evolución de ChatGPT, la primera versión que salió, que, bueno, como sabéis, es un modelo que, digamos, escupe texto, ¿vale? Y sirve pues para generar ideas, lo habréis utilizado incluso sobre todo para temas de marketing, funciona muy bien, para hacer resúmenes de texto, etcétera, ¿vale? Y esto es lo que conoce todo el mundo. Por 20 euros al mes tienes la versión Plus y la versión Plus ya tiene acceso a los modelos de razonamiento. Vamos a ver si lo vemos por aquí. Aquí, acceso limitado a O1 y a O1 mini, ¿vale? Estos son los modelos de razonamiento. Ahora luego veremos las diferencias entre los GPT-4 y los modelos de razonamiento. Pero luego hay una versión superior, que es la versión Pro, por 200 euros al mes, donde tienes, además de todo lo anterior, acceso al modelo O1 Pro. No lo veo por aquí escrito, aquí. Acceso al modelo O1 Pro. Entonces, el modelo 1 Pro internamente es el mismo que el modelo 1, ¿vale? No tiene ninguna diferencia. Lo que pasa es que si pagas 200 euros al mes, cuando tú le haces una pregunta al modelo O1, digamos, OpenAI le deja más tiempo para pensar, ¿vale? Luego veremos qué es esto de más tiempo para pensar, con lo cual las respuestas pues, suelen estar más afinadas y ser pues, más interesantes que el modelo O1 que se ofrece por 20 euros al mes, donde, digamos, ese tiempo para pensar está más limitado. Muy bien, entonces, ya tenemos una foto, ¿no? de las opciones que hay. Y la última opción es la de el modelo de DeepSeek R1, ¿vale? Que ha salido esta semana. DeepSeek R1 nosotros estamos utilizando con esta plataforma, together.ai, ¿vale? Que lo ofrece por $7 por 1 millón de tokens, ¿vale? O sea que ya podéis ver que la diferencia de precio es bastante radical, pero es que es aún más barato si utilizas el API que ofrece DeepSeek, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros hemos utilizado Together para tener pues toda la experiencia y todo el chatbot integrado con DeepSeek R1 que veremos a continuación. Entonces, vamos a responder rápidamente a la pregunta del webinar para aquellos que simplemente os habéis conectado para saber si merece la pena o no y luego analizaremos más en profundidad por qué. Nosotros hemos estado probando exhaustivamente O1 Pro y digamos la respuesta es que tiene una mejora marginal con respecto a O1, ¿vale? Una mejora marginal, no es demasiado grande. Por lo tanto, ese gasto de 200 euros solo tendría sentido
si el impacto de las respuestas de O1 Pro justifica ese gasto de 200 euros al mes, ¿vale? Eh, no tenemos que ir muy lejos, pero todas las empresas utilizan empresas de consultoría estratégica que muchas veces dan informes que cuestan muchísimo más que esos 200 euros. Entonces, cuando os planteéis si pagar o no esa suscripción de 200 euros, tenéis que pensar en esos casos que actualmente ya se están pagando mucho dinero por una opinión, una tercera opinión de una empresa. Entonces, yo creo que un poco ese sería el resumen de lo que vamos a contar a continuación. Y es que la mejora de uno Pro es pequeña con respecto a O1 y con respecto a R1 es pequeña y solo estaría justificada si el impacto de la decisión que hay que tomar o del resultado de la respuesta de estos modelos de inteligencia artificial justifica ese coste, ¿no? El impacto es alto. Así que bueno, vamos a empezar ahora a analizar todo esto. Hemos visto... Miguel Ángel, dos preguntas que te hago yo, ¿vale? sí, Estamos en, a ver, esta semana es R1, todo es R1, ¿vale? O sea, empezamos el webinar este con el O1 Pro y con el O1, pero esta semana solamente se habla de R1. Em, Dos preguntas con respecto al R1. Una es esto de los $7. Hay gente que habla de que el R1 se puede ejecutar en el portátil, ¿no? Prácticamente, hay gente que opina de esto, ¿no? Entonces, ujú, primero una aclaración de estos modelos, ¿vale? Cuando tú contratas el O1, que solo se puede contratar tanto el O1 como el O1 Pro en OpenAI, tienes lo que te dan ellos, que se supone es el modelo completo que ellos venden. Ese es el que venden ellos, ¿no? El R1 es un modelo que han liberado y que la versión total tiene 640 billones de parámetros a 16 bits, muy importante, a 16 bits. Y luego estos modelos hay muchas palabras técnicas, se pueden reducir, se pueden destilar, se pueden cuantizar, se hacen más pequeños, se hacen más manejables, caben en más sitios y eventualmente a veces se pueden ejecutar hasta en local o en una máquina más o menos local incluso, pero en una máquina pequeña. Pero ya a lo mejor es un R1 reducido. Voy a usar la palabra reducido porque hay varias modalidades. Este que estamos mirando en Together, te puedes descargar y con él lo llaman local y hay versiones de 4 bits. Los modelos reducidos funcionan en local, pero funcionan peor, ¿vale? El motivo que hemos cogido el R1 en la plataforma esta, en Together AI. Together AI es una empresa americana, sólida, etcétera. Se puede hacer en DeepSeek por API, luego enseñaremos la API, pero era complicado la API de DeepSeek, la API que ellos ofrecen. eh, Había que pagar alguna plataforma china, o sea, era un tema un poco complicado. Se nota que esto no lo habían planificado de forma directa. Yo envié mensajes a soporte y no me respondieron. O sea, ha habido un poco ahí de complicación por API, que es como vamos a probarlo enteramente. Entonces, la respuesta es, no sabemos, o sea, por el Together AI no sabemos qué versión es. ¿Es el de los 270 billones? Sí, pero no sabemos a cuánto está cuantizado. Yo tengo la sospecha de que es el bueno, el 16 bits, pero bueno, luego lo veremos. Pero es importante, lo han preguntado y es importante. muy bien. Aquí tenemos, vamos a comparar los dos modelos, ¿no? R1 frente a O1. Y ya vemos de entrada que O1 tiene una ventana de contexto mucho mayor, ¿vale? La ventana de contexto es toda la cantidad de palabras o de tokens que el modelo está atendiendo, ¿no? El modelo está utilizando para dar su respuesta, ¿vale? Con lo cual O1 ya tiene un poco más de ventana de contexto, ¿no? El número de tokens máximo, bueno, 32.100. Uno es open source y otro no, ¿vale? Esto es una gran diferencia importante, que es la que ha sacudido los mercados esta semana. Vale, son parecidos la fecha de release. Y aquí vemos una cosa que vamos a ver mucho en el modelo R1, ¿no? Tenemos mucho desconocimiento de muchas cosas, ¿no? En O1 sabemos que vamos, el modelo se ha entrenado con datos hasta octubre de 2023, ¿vale? Aquí vemos el precio, ¿vale? Que es lo que estábamos hablando antes. Nosotros estamos pagando 7 euros por 1 millón de tokens, pero $7, perdón.
pero aquí veis que el API de DeepSeek, ¿vale? Que te permite, pues, eh, vía API integrarlo en tu aplicación de chatbot, pues los costes son muy inferiores, ¿vale? Y mientras que, como podemos ver, O1 vía por API también, los costes son pues 6 veces mayores, ¿no? O mucho más incluso, si vemos los tokens de entrada, ¿no? Entonces, bueno, esto también es otro de los motivos por los cuales pues, hemos tenido pues mucha movida, ¿no? Estos últimos días con todo este tema de OpenAI, Nvidia, etcétera, ¿vale? Muy bien, si lo comparamos, bueno, sabemos que está O1 Pro, ¿vale? Pero O1 Pro es el mismo modelo que O1, ¿vale? Como podéis comprobar. Lo que pasa es que no está disponible vía API, ¿vale? O1 Pro solo está disponible a través de la interfaz de OpenAI. Y como sabéis, es el mismo modelo que O1, pero al que se le da más tiempo para que pueda pensar más y pueda, digamos, dar una respuesta un poco más, pues, más pensada, más meditada o más, pues, más precisa. Vale, vamos a, vamos a comparar también los LLMs en una plataforma que se llama el Chatbot Arena, donde esto es una especie de partidas, como las partidas de ajedrez, ¿no? Que se juegan para ver quién es el mejor jugador del mundo y hay un Elo Score asociado con eso, pues han hecho el mismo concepto en una especie de competición entre chatbots. Esto contribuyen los usuarios de esta plataforma que entran, hacen una pregunta, se le pone la respuesta de dos chatbots y evalúan ha sido la mejor respuesta, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí bueno, al ranking, vemos que utilizando todas las métricas, el mejor es ahora mismo en este momento Gemini, ¿vale? De Google. Esto va cambiando. Luego estaría ChatGPT 4o, ¿vale? Y luego estaría DeepSeek por encima de O1. Lo que pasa es que, bueno, esto mide un montón de características y un montón de variables, pero si vamos, por ejemplo, a matemáticas, temas de matemáticas, aquí podemos ver que como O1 está por encima de DeepSeek, ¿vale? Y, por supuesto, por encima de los ChatGPT 4o. Si vamos a temas, por ejemplo, de escritura creativa, podemos ver cómo ChatGPT 4o, o bueno, Gemini en este caso es primero, pero ChatGPT 4o está por encima de los modelos O1 de razonamiento y, por supuesto, de DeepSeek R1 también, ¿vale? Entonces, hay una diferencia clara entre estos dos tipos de modelos, ¿no? Los GPT-4 y tradicionales, ¿no? De que fueron las primeras versiones de ChatGPT y estos modelos O1 razonadores o R1 de DeepSeek. Y la diferencia fundamental es que, bueno, ChatGPT tradicional, el GPT-4o, es un modelo que está pensado para responder inmediatamente a lo que le preguntes, a ir palabra por palabra componiendo la respuesta. Entonces son muy buenos para tareas pues, más creativas, más de imaginación, pero alucinan más, ¿vale? Sin embargo, los modelos razonadores tienen otro entrenamiento específico para dar con respuestas acertadas, es decir, para encontrar respuestas y dar respuestas que sean válidas en el contexto de la pregunta, no tanto para el diálogo. Entonces son modelos entrenados con distintos fines y tienen distintas capacidades. Entonces, para qué los utilizamos? Bueno, aquí tenéis un artículo que es muy interesante, que es del 12 de enero, con lo cual hay muchas cosas desfasadas, porque esto va súper rápido. Aquí hay muchas cosas desfasadas, pero otras cosas que sí que son muy interesantes. En concreto, aquí se ve un poco la diferencia que os estaba contando entre lo que serían los GPT tradicionales y estos modelos razonadores, ¿no? Con los GPT tradicionales, pues añadimos un contexto y una pregunta, obtenemos una respuesta, vamos dando instrucciones para ir afinando esa respuesta y con ese proceso de diálogo al final conseguimos la respuesta más afinada o la respuesta que queremos. Estos modelos razonadores funcionan de manera distinta donde con el contexto o digamos, en la pregunta inicial ya tenemos que incluir el objetivo que queremos conseguir.
Entonces, el modelo realiza una serie de pasos, produce una serie de texto que es como el proceso de pensamiento para dar con la respuesta adecuada y al final te ofrece esa respuesta final, pero dependiendo del modelo, pues no te enseña todos esos pasos intermedios que ha estado utilizando porque son pasos que no sirven o no tienen utilidad más que la curiosidad de ver cuál ha sido su proceso mental, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa es la respuesta final. Entonces, todos esos pasos, digamos, ocurren dentro del modelo, pero no son lo que nos interesa, ¿no? Fijaos que en estos pasos pueden haber también fallos, ¿no? Errores que se producen y que hacen que el modelo vuelva a repensar sobre la respuesta hasta que obtiene la respuesta buena. Entonces, la diferencia entre O1 y O1 Pro es directamente esta parte que se ve aquí en rojo, ¿no? O1 Pro, digamos, OpenAI le da más tiempo para que planifique mejor su respuesta. Vale, aquí en este mismo artículo también digamos, se recomienda cómo deberíamos de escribir los prompts a O1, ¿no? Donde primero se recomienda poner el objetivo, ¿no? Lo que queremos conseguir. Luego, cómo queremos que nos devuelva la respuesta, en qué formato, alguna consideración o algo que tenga que tener en cuenta el modelo, donde podría fallar, y luego el contexto, ¿vale? Todo el contexto que necesita para llegar a ese objetivo. La diferencia también entre GPT y O1 es que los modelos de O1, o sea, de los modelos razonadores, para que realmente brillen, necesitan muchísimo contexto, ¿vale? Y lo vamos a ver luego en los ejemplos. Vale, aquí tenemos uno de las tareas que se pueden hacer con los modelos razonadores y que no funcionan con los modelos GPT tradicionales, ¿vale? Que son las tareas de razonamiento. Esto es un ejemplo que no tiene valor a nivel corporativo, pero que te da una idea de las capacidades de estos modelos, ¿vale? Este es el ejemplo típico de lógica, el juego de lógica, donde te dan varias pistas y tú tienes que ir atando cabos para al final obtener la respuesta final. En este caso, hay que identificar a la persona con su apellido y con su mascota. Si hacemos esta prueba con los modelos tradicionales, por ejemplo, este puzzle lógico, ¿vale? Lo hacemos aquí tenemos el enunciado del problema, ¿vale? Con los modelos de ChatGPT 4, pues la respuesta es inmediata. Lo podemos probar ahora mismo para que veáis la diferencia entre los dos. A ver que no puedo coger esto. ¿Vale? Vamos a crear uno nuevo. Vamos a poner ChatGPT 4 y vamos a escribir el problema que hay que resolver lógico. Si lo ponemos, veréis que inmediatamente empieza a responder. Es decir, no está pensando cuál es la mejor solución. Está empezando a responder y ¿cómo lo está haciendo? Pues con todo el texto que él ha visto, él entiende que esto es una especie de juego lógico y está, digamos, imitando ese razonamiento. Lo que pasa es que la respuesta no es la correcta, ¿vale? Aquí vemos la asignación final y si comprobamos pues lo que debería dar, pues no tiene nada que ver, ¿no? Antonio Hernández, su mascota es el gato, por ejemplo, y aquí dice que Antonio Echevarría, su mascota es la iguana, ¿vale? Y se equivoca. Sin embargo, los modelos como O1 pues lo hacen perfectamente, ¿vale? Identifican perfectamente a partir de esas pistas, de forma lógica, llegan a las conclusiones correctas. Pero funciona igual de bien el O1 que el O1 Pro, ¿vale? No hay ninguna diferencia entre los dos. Bueno, la diferencia es el tiempo que ha utilizado cada uno. Porque si os fijáis aquí, O1 Pro ha necesitado 1 minuto, ¿vale? 1 minuto 29 segundos para llegar a esta conclusión. Fijaos que es un juego de lógica bastante sencillo, ¿vale? Pero ha necesitado 1 minuto, mucho menos tiempo de lo que utilizaría un humano, probablemente, ¿vale? Esto es muy importante también, aunque parezca que está 1 minuto pensando y nos ha tenido 1 minuto mirando, un humano tardaría mucho más en llegar a estas conclusiones. Sin embargo, O1 Pro, al que se le ha dado más tiempo, ha tardado 7 minutos, ¿vale?
Al final el razonamiento es el mismo, pero ha tardado más. Digamos, ha prestado mucha más atención y ha intentado pues, equivocarse menos, ¿no? Entonces, para esta tarea del puzzle lógico, pues obviamente pues, no es una mejora utilizar el O1 Pro, ¿no? Sí, estos modelos razonadores frente a los GPT-4 que responden rápidamente, pero no llegan a las conclusiones buenas, ¿vale? Entonces, vamos a pensar un caso donde sí que nos podría valer, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poner a prueba estos modelos sabéis que en las escuelas de negocios se aprende a través del método del caso, ¿no? Donde se pone un caso de negocio real, ¿vale? Y se trata de que los alumnos, pues, estudien ese caso, estudien los números, las cifras, etcétera, y lleguen a la mejor opción, a la mejor alternativa de esa empresa en ese momento en el que está, ¿no? Entonces, nosotros aquí hemos utilizado para no utilizar información que pueda ser confidencial de los casos que nosotros usamos aquí internamente en el Instituto de Inteligencia Artificial, hemos ido a un libro donde se estudia este método del caso con ejemplos reales que supuestamente son públicos y se tienen los datos, ¿no? Y vamos a hacer este caso de EcoImpact, ¿no? Este caso de EcoImpact es pues, un señor que era bombero y en un accidente vio como un coche, al chocarse contra una señal de tráfico, pues quedaba muy dañado y era muy peligroso para el conductor. Y se le ocurrió un sistema para que las señales de tráfico, cuando un coche chocara contra ellas, pues no ocasionaran tantos daños y fueran menos peligrosas para los conductores, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto lo explico para que veáis que el contexto que le vamos a dar a O1 para obtener este caso es muy grande. Le damos la introducción al caso, le damos la historia de Vicente Macías, que es el dueño de esta empresa, le damos el producto que tiene, que ha logrado conseguir, cuál es su mercado, los costes, etcétera, toda la información. Em, También le hablamos de la empresa, de cómo se fundó, de cuántos trabajadores tiene, etcétera. Aquí vemos también la situación actual, ¿no? Cómo está a nivel de ingresos, etcétera. El diagnóstico y una serie de criterios. Y luego le vamos a dar una serie de alternativas que se plantean en este caso. La primera alternativa es, pues, incrementar el equipo de ventas, ¿vale? La segunda alternativa es trabajar con Afasemetra. Afasemetra es como una asociación de fabricantes de señales de tráfico. La tercera es internacionalizar la empresa. Y la cuarta es trabajar con las administraciones, es decir, intentar acceder a licitaciones grandes, ¿vale? Y toda esta información se la vamos a pasar al modelo. Aquí tengo el caso de CoImpact con el O1 Pro. Aquí tenéis toda la información de contexto. Como veis, el contexto es muy, muy, muy grande, ¿vale? Y aquí es donde brillan los modelos. O sea, si nosotros le hubiéramos dado un contexto que nosotros podemos escribir en 2 minutos, pues no sería suficiente para que sacar todo el potencial de este modelo. Entonces aquí le hemos introducido toda la información que habéis visto y aquí veis el proceso de pensamiento. En este caso, O1 ha tardado 15 segundos en dar con la respuesta, ¿vale? Es un tiempo increíble. O1 Pro, ante la misma situación, ha tardado 4 minutos, ¿vale? O sea que este problema, fijaos que solo la lectura de todo el caso, pues ya nos hubiera dado, nos hubiera hecho tardar esos 4 minutos, ¿no? Pero fijaos que este caso, para un modelo como uno, es sencillo, ¿vale? Con respecto a otros que vamos a ver luego más adelante. O simplemente con el del puzzle lógico, ¿no? El puzzle lógico, fijaos que uno Pro ha tardado mucho más tiempo que para redactar este plan de acción para vigilar las alternativas, ¿no? Fijaos que el proceso de pensamiento, todo lo que veíamos aquí en color rojo, toda esta parte, OpenAI no nos la da, ¿vale? Luego veremos que R1 sí que nos da esa información. Entonces, todo esto es lo que ocurre durante estos 4 minutos. Y aquí ahora OpenAI, entre estas críticas de decir, oye, yo quiero saber lo que estás pensando, pues ha añadido una serie de detalles que es una especie de resumen
de las cosas que está pensando, ¿vale? Aquí llama la atención una cosa, los detalles, fijaos que están en inglés, ¿vale? Yo le he puesto todo en castellano, ¿vale? Tanto el contexto como lo que espero de la respuesta. Yo espero una respuesta en castellano, ¿no? De todo esto. Y de hecho la respuesta es en castellano, ¿vale? Como uno podría esperar. Sin embargo, el proceso de aprendizaje está utilizando el inglés, ¿vale? Esto es un resumen de lo que realmente está pensando, ¿vale? Pero es en inglés, ¿vale? Luego veremos que con O1, con R1 pasa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, al final, aquí tienes un informe súper útil, ¿vale? Yo me he leído el caso, ahora no podemos entrar en los detalles del caso, pero me lo he leído para ver si este informe realmente es valioso o no. Bueno, con unos objetivos del plan y el análisis de las cuatro alternativas, con los pros y los contras de las ventajas y desventajas de cada una de ellas, ¿vale? Y luego, lo que es lo más interesante de todo, la evaluación de las alternativas y la estrategia recomendada, ¿vale? Entonces, esta es la situación, dado que necesitamos facturar rápido, etcétera. Entonces, a corto plazo, estima que lo mejor es priorizar el acuerdo con afasimetría, pero en paralelo, pues, bueno, aquí, ¿vale? Asegurar la financiación necesaria para fabricar tal. Y en paralelo, segmentar y aprovechar las oportunidades de municipios, pero sin crear una gran red comercial propia. Es decir, mantener un equipo pequeño de ventas, ¿vale? A medio plazo, ¿vale? Valorar la internacionalización y ya en último plazo, irse a las licitaciones públicas, ¿vale? Esto coincide un poco con el análisis que se hace también en el libro de donde hemos obtenido el caso, ¿vale? Es muy parecido las conclusiones a las que llega, ¿no? Que están por aquí, plan de acción. Creo que me lo he saltado. Las recomendaciones, no sé dónde estaban. Estas son las alternativas. Decisión, ¿vale? Fijaos, la alternativa es trabajar con las empresas Asemetra, pero como sabe que esto va a llevar tiempo, nos vemos obligados a invertir en una estructura de vendedores. O sea, es muy parecido a las conclusiones que nos da O1 Pro, ¿vale? Y luego, al final, la conclusión y justificación de estrategia, pues también nos da esto pues, de manera más resumida. Si le preguntamos lo mismo a O1, que ha tardado 15 segundos, el resultado es parecido, ¿vale? La información es como, ay, perdón, este no es este, ¿vale? La respuesta es parecida, con el plan de acción detallado, de 0 a 3 meses. ¿Ves? Cerrar acuerdo con inversores se refiere a asimetría, a fasimetría, negociación. Es un poco diferente, pero tiene, vamos, las mismas conclusiones, ¿no? Aliarse, mantener el equipo comercial muy reducido, aplazar la internacionalización y no centrarse todavía en contratos de gran magnitud, ¿vale? Lo que pasa es que si vas al detalle, o uno Pro, como ha tenido más tiempo, ha tardado un poco más, digamos que la respuesta está más afinada, más refinada. Es como más interesante, pero al final las conclusiones son las mismas. Tendríamos que, digamos, añadir más contexto o complicar un poco más el caso para realmente notar las diferencias. Por eso hemos dicho al principio, que es por si os queréis saltar el webinar, que la mejora entre O1 y O1 Pro es marginal, ¿vale? Entonces, solo se justifica esos 200 euros si realmente el impacto o el peligro de equivocarse es muy grande y entonces queremos, digamos, asegurar el tiro pagando esos 200 euros. Pero también tenemos R1. Vamos a ver qué ha hecho R1 con este caso EcoImpact, ¿vale? Hemos introducido la misma información, ¿vale? Y aquí fijaos lo que hace R1. Primero añade como una especie de tag, ¿no? Que dice, ahora estoy pensando, ¿vale? Y fijaos que también está pensando en inglés, ¿vale? Es muy curioso, pero claro, estos modelos han sido entrenados la mayoría con un 90% de texto en inglés o más, con lo cual es normal que cuando él esté, digamos, expulsando cosas que va a utilizar para dar con la respuesta final, pues utilice el inglés porque
son los tokens, digamos, o las palabras que más ha visto durante su entrenamiento, ¿vale? Pero resulta curioso que para él entiende perfectamente el español y piensa en inglés. Es como una persona que piensa en su idioma materno, ¿no? En su idioma nativo, pero puede hablar otros idiomas, ¿no? No tiene ningún problema hablando otros idiomas. Pero cuando a la hora de pensar y de razonar, pues utiliza su idioma materno, ¿no? Que es el que más ha utilizado y el que tiene, pues, más interiorizado en su cerebro. Y con la inteligencia artificial, pues vemos este paralelismo, ¿no? Que resulta curioso. Todo esto es lo que nos oculta OpenAI, ¿vale? Y que con R1 sí que vemos, ¿vale? Fijaos cómo dice, ok, let's tackle this case study. So brilliant. Está como hablando internamente. Esto es como una especie de diálogo interno del modelo para dar con la solución. Aquí está evaluando las alternativas, ¿vale? Eh, y cuando acaba de pensar, ¿vale? Escupe, digamos, este tag, que es como ya acaba de pensar, ya tengo la respuesta, y nos da el plan de acción, ¿no? Entonces, aquí tienes la evaluación de alternativas, muy parecida a lo anterior, con las ventajas, los riesgos, la viabilidad em, y la estrategia recomendada. Alianza estratégica con un miembro de la fase objetivos, disminuir tal financiación, evitar acuerdo con GIASA. Fíjate, esto es algo que los otros, que por lo que sea, los modelos de O1 han pasado por encima, ¿no? Eh, este acuerdo con GIASA que está en el caso, ¿no? R1, o sea, el modelo chino, sugiere evitar este acuerdo, ¿vale? Miguel Ángel, una pregunta. Sí, Esta interfaz, ¿no? Porque está claro que lo uno normal lo estamos usando en la página de OpenAI con la suscripción, etcétera, ¿no? Esta página web que estamos viendo, ¿cómo se accede a esto? Porque has dicho que lo usamos por API, pero quizás sea interesante explicar esto qué es, ¿no? Esto que parece, sí, realmente la interfaz parece el chat, exacto. ¿no? De OpenAI. Sí, esto es Together AI, que es una plataforma que lo que te permite es, digamos, simular el interfaz de comunicación con un LLM y te permite por debajo elegir el LLM que quieras, ¿no? De todos los que están disponibles, por supuesto, en código abierto o incluso a través de API, ¿vale? Son las dos opciones. Entonces aquí, por ejemplo, hemos elegido R1, pero como veis, tenemos un montón de modelos que podemos elegir y utilizar para comparar o para lo que queramos. Em, Yo voy a añadir una cosa, si me permites, que esto, cuando tú lees los casos y lees lo que dicen los modelos, en los benchmarks se habla de otro que no estamos tocando en este webinar, que es el de Gemini S, que encima sí, es el gratis, ahora mismo es gratis. ¿No? O sea, ese, nadie habla de él, pero ese es el más radical. ¿Vale? El AI Studio es gratuito, quizá los datos luego los usan para entrenar, pero es gratis y es el que está arriba en el leaderboard, que ni siquiera estamos hablando de él, ¿eh? Que esta es otra. sí, 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 sí. Yo el uso que hago de todo esto, al final te encuentras que estos modelos, cada uno dice cosas, son como, bueno, cada uno dice cosas, a veces se equivocan, a veces no, a veces tú no lo sabes, que se equivocan, y te encuentras que los pruebas todos. Yo personalmente, cuando tengo algo complicado, como imagínate un caso de estudio y tal, y te sirve, claro, tú no coges esto y lo pegas en un dossier, en un informe. Tú al final, yo los uso, la manera de usar esto es, lanzo cuatro en paralelo en diferentes ventanas, ¿no? Tardan un montón cada uno, igual tardan 5 minutos, o sea, no es un chat, lo que tú estabas comentando antes. Lo lanzas, te vas a hacer otra cosa, vuelves y te los lees todos y, oye, este resulta que dice esta cláusula de evitar este acuerdo, el otro dice tal cosa. Entonces, a mí esto me parece diferente el caso que estamos hablando o sea, hemos planteado el webinar como merece la pena o no, o sea, como dicotómico, y están ocurriendo dos cosas esta semana y más, ¿no? Uno, lo has dicho al principio, no hay una diferencia radical que digas, no, es que el O1 Pro es 100 veces mejor, has dicho la palabra marginal. Si tú tienes unas necesidades en las cuales te permite, en tu caso de negocio, el sector donde estés, eh, pagar $200, ¿vale? Es mucho o es poco, depende de tu caso en realidad. Puede ser poquísimo, puede ser muchísimo. Por tener una opinión más, que se le ha dado más vueltas, que lo que está haciendo el modelo, pues bien.
Pero al final yo mismo me encuentro probándolos todos y a veces incluso los de no razonamiento, el Claude, el de Anthropic, que tampoco lo estamos poniendo en el webinar de hoy, me da mejor resultado que todos estos. Con lo cual es otro paradigma, ¿eh? Que lo hemos planteado dicotómico y nosotros que somos usuarios intensivos de estos, me encuentro probándolos todos siempre. Sí, desde luego, si lo que quieres es que estos modelos te ayuden a el proceso de ideación, eh, a lo mejor Cloud funciona mucho mejor, ¿no? que estos modelos de razonamiento, ¿no? Por eso es difícil encontrar casos donde esto, digamos, brille, ¿no? Y son casos, como he dicho, donde le puedes pasar un montón de contexto y donde todo el contexto es necesario para tomar la decisión, ¿no? Para tomar una decisión que al final es una acción que vas a tomar y por lo tanto necesitas, digamos, fiabilidad, ¿no? Es lo mismo, el mismo motivo por el cual pues una empresa contrata un servicio de consultoría estratégica, ¿no? Para tener una segunda opinión y no dar el salto sin, digamos, sin cerciorarse de que eso está validado por otra opinión, ¿no? Pues esto sería, pues si tu opinión es la primera, la consultora es la segunda opinión. Esto podría ser una tercera opinión a un coste muy barato, ¿vale? Muy barato por 200 euros, pero en el futuro sabemos que va a mejorar. Sabemos que va a mejorar y podría ser directamente la segunda opinión o de pronto tener un modelo de que donde sí que haya un salto cualitativo entre el O1 y el O1 Pro, ¿no? De hecho, el O3, ¿no? Que es el siguiente modelo, la siguiente generación, que por lo visto parece que es inminente su publicación, sí que podría dar ese salto que sí que justifique mucho más pagar 200 o incluso más dinero porque sí que esa tercera opinión se convierte en segunda, ¿no? Tiene un peso muy importante y permite incluso pues, no depender tanto de temas de consultoría estratégica, ¿no? Sí, Miguel Ángel, pero te digo una cosa. Tú si pides una segunda opinión en una consultora estratégica y lo presentas, no te van a despedir por eso. Yo creo que hoy en Exacto, día, sí. si pides una segunda opinión y dices que te has dado, aunque sea el razonador que vale dinero, el O1 Pro, eso hoy en día no vuela, no Sí, funciona. desde luego que es un tema hay un tema de confianza también, ¿no? De confianza que digamos, las Big Four, ¿no? Que son estas que ofrecen estos servicios de consultoría, han trabajado durante muchos años y obviamente, pues, tienen esa ventaja, ¿no? Pero muchas veces los informes que te entregan no van a distar mucho de esto que está haciendo modelos como R1 con el coste que hemos visto tan insignificante, ¿no? Aquí ya no estamos hablando de 200 euros, aquí estamos hablando de un coste pues prácticamente irrisorio, ¿no? Muy bien, pues vamos a cerrar ya este webinar. Yo creo que, bueno, la conclusión de todo esto es que de momento, estos 200 euros es para early adopters o para personas que utilicen este modelo y quieran una garantía extra de precisión, ¿vale? Pero con el modelo, desde luego, de 20 euros al mes, la diferencia no es tanta como para que todo el mundo ahora se pase al modelo de suscripción. Yo creo que estos nuevos modelos O1 y R1, ¿vale? Suben lo que es la barrera de experto, ¿no? O sea, ahora mismo esto es mucho mejor que muchos expertos en consultoría estratégica, ¿vale? Con lo cual, los proveedores de servicios de consultoría estratégica van a tener que ponerse las pilas, van a utilizar esto y van a tener que dar un valor añadido sobre esto. Eso también es interesante. Em, Obviamente, en el futuro no sabemos cómo va a atender esta suscripción de 200 euros, es una incógnita, ¿no? Por un lado, si realmente sustituye a una empresa de consultoría estratégica, el precio debería ser muy superior, ¿vale? Pero si vemos también que hay modelos como DeepSeek que están disponibles y que las empresas incluso se pueden instalar en su infraestructura, ¿no? Antes hablaba Andrés de que estos modelos se pueden cuantizar y se pueden meter en un PC de unos 6.000 euros, ¿no? Más o menos.
y ejecutar muy lentamente, pero bueno, es un coste que para una empresa grande pues podría ser muy bajo, pues quizá no tenga tanto sentido esta suscripción a este modelo razonador, o sí, si realmente hay un salto que luego no está disponible por estos modelos open source. eh, entonces podrías pagar hasta 1.000 euros, ¿no? Porque al final, si te hace el trabajo que te puede hacer un trabajador o un servicio de consultoría, pues podría estar más que justificado. Y bueno, y yo creo que también para realmente sacarle punta y sacarle brillo a estos modelos de razonamiento es indispensable cambiar un poco el estilo de prompt, ¿vale? Hasta ahora el estilo de prompt era el estilo de diálogo, ¿no? De yo hablo y recibo la respuesta y luego vuelvo a preguntar algo para ir afinando. Ahora estos modelos brillan cuando le paso todo el contexto y toda la información, con lo cual hay que pensar en el uso de estos modelos de manera distinta para casos donde se requiera pues, analizar mucha más información. Andrés, no sé si tienes alguna conclusión más para finalizar. Sí, hay gente que ha preguntado las herramientas que utilizamos, varias. Uno, la interfaz que estamos usando cuando usamos los modelos con API, ¿vale? Con API es no con suscripción. Y eso incluye los de DeepSeek a través de Together, pero hay más, ¿eh? O sea, ahí, no sé si puedes abrir un momento la ventana, Miguel Ángel, de esa de, mm, Sí, de interfaz. Eso es un software de código abierto que lo puedes instalar en local. En realidad el software es el software de chat y lo conectas con un montón de APIs. ¿Vale? Entonces, si tú le das, eso es Together AI, pero abre donde pone Together AI, a la izquierda, o sea, ahí, y ahí verás, ahí tenemos OpenAI, hay agentes, asistentes, los de Google, Anthropic también están, o sea, ahí mirar, y tiene un modo, esta interfaz que tú puedes preguntar lo mismo y pones dos a la vez y ves lo que te van diciendo los dos. Esto lo usamos mucho, ¿vale? Esto es un software que te puedes instalar en local porque en realidad el software no tiene la IA, ¿vale? No tiene los modelos. Esto habla con APIs, súper interesante. Esto es, de hecho, el O1 es más relevante quizá em, ponerlo a través de esto, porque entonces es por API y no tienes que hacer esto que llaman el opt-out, que es si no quieres que entrenen con tus datos, tienes que tú sacarte a mano. Con API no usan tus datos para entrenar, ¿vale? Por contrato. No, te has de fiar, ¿vale? Es OpenAI, eh, te has de fiar, ¿no? Pero también te permite poner esto en local 100%. O sea, esta interfaz lo puedes pinchar si tú tienes un ordenador en local y lo puedes poner en local. Nosotros hemos instalado el DeepSeek R1 enterito, el grandote, el que ocupa 1,2 terabytes solamente el modelo. Terabytes, ¿eh? Terabytes. El modelo en local, en un ordenador que tenemos aquí, que tiene 2 terabytes de RAM, ¿vale? Que bueno, esto se puede comprar, ¿vale? $7.000, $8.000. Eh, es lento, pero oye, y está en tu casa, no sale. O sea, esto está en tu empresa, no sale. Pues esto quizás sea la otra. Yo creo que esto va a ser un poco, no sé si es el futuro, pero va a ser el futuro porque hoy en día no es el presente. Entonces, no sé qué porcentaje de futuro va a ser, pero va a ser el futuro. O sea, estamos viendo que los modelos razonadores se pueden ejecutar en ordenadores en local y no demasiado tarde, serán más pequeños. Esto es ingeniería y hasta ahora las empresas fronteras solamente están conquistando el futuro y llegar los primeros pero llegar al segundo, se está demostrando que se puede llegar al segundo de forma mucho más barata, ¿vale? Y entonces los usuarios nos vamos a beneficiar porque podemos tener esto en local, ¿vale? Entonces, es súper interesante. Esa es lo que quería añadir y quizás sea una de las cosas para mí más interesantes. muy bien, pues con esto lo vamos a dejar. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nada, nos vemos en el siguiente webinar donde seguramente todo esto que os hemos contado estará obsoleto y habrá cosas igual de sorprendentes. Un saludo a todos y hasta la próxima.